Albi. Deseas comprar a Perú Inmobiliario por Fuego TV en 100 de tu vida. Y entramos al segundo bloque, aprendiendo de la gente. Y en esta oportunidad nos está acompañando Marilú Vera Tudela, publicista y especialista en marketing digital. Aparte que es agente inmobiliario independiente con registro de código 5027 desde hace 14 años. Tiene la Escuela Virtual de Marketing Digital Emprendedor online en la que dictan diversos cursos para profesionales en el rubro inmobiliario principalmente. Marilú, muy buenas tardes a Perú Inmobiliario a través de Fuego TV. Muy buenas tardes, Quique, Sandra, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Marilú, este tema es muy importante porque hoy vamos a hablar sobre digitalizar nuestro negocio y eso nos indica que si digitalizamos nuestra empresa, en este caso de los agentes inmobiliarios o cualquier otro rubro, nos va a permitir elevar nuestras ventas. Cuéntanos. La varita mágica tienes que darnos. Bueno, definitivamente el tema inmobiliario ha crecido exponencialmente en los últimos años, más aún por la pandemia. Todo lo que se proyectaba hacer en los próximos 10 años, creo, se ha hecho en menos de 2 años. De hecho, hay mucho más que viene, muchos desarrollos que se van a implementar, pero hoy en día el que no está en marketing digital, el que no implementa su proceso de digitalización en su negocio, pues está como que fuera, ¿no? Es importante, sobre todo para el medio inmobiliario, que estemos todos conectados, que estemos conocedores de todo lo que podemos hacer dentro del medio digital, con el fin de que podamos lograr, como tú dices, elevar nuestras ventas, pero sobre todo tener presencia en el medio digital y de esta manera ir haciendo conocidas nuestras marcas, nuestros negocios, todo aquello que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, nosotros nos dirigimos a las familias peruanas. Como bien dices, el tema de la pandemia ha chocado a todo el mundo, ¿no? ¿Qué le podríamos decir de un principio? ¿Qué es el marketing digital? Bueno, el marketing digital es toda aquella acción que te permite llegar de una forma mucho más eficiente hacia las personas, ¿no? De una forma diferente, diría yo, para persuadir un poco mejor los beneficios que tú tienes en tu negocio, ¿no? Definitivamente el marketing digital es estar en donde todos están, diría yo, resumiéndolo, ¿no? Hoy en día, ¿quién no está en un Facebook? ¿Quién no está en un Instagram? ¿Quién no está en un TikTok? ¿Quién no está en YouTube? O sea, el que está metido en un negocio, en una empresa, tiene que tener conciencia de que si no está dentro de las redes sociales o si no está dentro de Google, pues entonces no existe, ¿no? Lo que ahora los chicos dicen, tienes que estar in. Exacto. Los he escuchado mucho. Ahora, de hecho, no solamente es estar, ¿no? Es también conocer las herramientas y todas aquellas estrategias que tú puedes hacer para que a la hora que tú proyectas y publicitas tus anuncios y tus inmuebles, en este caso, estamos hablando del tema inmobiliario, se haga de una forma eficiente y que realmente conectes con el usuario, con la audiencia que tú necesitas conectar, ¿no? Porque muchas veces lo que yo veo es que se publica y se informa básicamente, pero no se vende. Ojo, y no se trata solamente de tener la red con el fin de tenerla llena de información, entre comillas, X, ¿no? O sea, cualquier información, sino tener información de calidad, ¿no? Y saber cómo publicar, qué tipo de textos redactar, utilizar técnicas eficientes, por ejemplo, la técnica copywriting, que te ayuda mucho a poder redactar textos persuasivos que lleguen realmente a la audiencia y que la persona cuando esté en la red diga, oye, esto me interesa porque me siento identificado con lo que estoy leyendo, ¿no? De hecho, antes de poder lanzar una campaña o de publicar algún anuncio, por más sencilla, sea la parte orgánico o pagado, debemos crear una estrategia de contenido, ¿no? En donde nosotros podemos realmente armar la campaña de una forma previa, definiendo, quiero lograr esto con mi campaña o quiero lograr esto con mi publicación, ¿no? Si no tenemos un objetivo claro hacia dónde vamos, el posteo o el anuncio puede quedarse simplemente ahí, ¿no? Y no generar los resultados que esperamos. Entonces, Cuando dices contenido y estrategia, son dos conceptos distintos pero se unen al mismo tiempo, exacto, ¿no? El contenido es lo que yo soy como empresa, pero la estrategia es cómo yo voy a llegar exactamente a esas empresas. Y claro, como tú dices, se cometen muchos errores, ¿no? Con respecto a eso. Posteo una vez y ya pasan 2 meses y no vuelvo a postear nunca más. Exacto.
De hecho, hay acciones que se tienen que conocer y justo en nuestros cursos nosotros enseñamos cuáles son las acciones de forma orgánica que tú tienes que hacer con tus páginas para que éstas comiencen a viralizarse y comiencen a estar presentes. Como tú dices, si yo publico un lunes y de ahí no vuelvo a tocar mi página hasta la próxima semana, ese posteo que hice no me sirvió para nada, ¿no? Claro. Y así hay muchas acciones que yo puedo realizar con el fin de poder mejorar la llegada, ¿no? Si bien es cierto la parte orgánica, que es la parte sin pago, tiene una demora en los objetivos, en lograr los objetivos, porque de hecho es paso a paso. El tema de pagados obviamente genera resultados mucho más rápidos, pero no solo se trata de que si tú dices yo pago en Facebook, por ejemplo, o yo pago en Instagram, entonces inmediatamente yo consigo clientes. Claro. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si haces una publicación o haces un anuncio que no tiene el contenido que está dirigido al público que tú necesitas que lo vea o que se identifique con él, pues entonces el contenido se va al aire, ¿no? Y por eso es que yo les decía que la estrategia es clave, porque en la estrategia tú defines varios puntos, ¿no? Por ejemplo, defines beneficios y ventajas del inmueble, en este caso, de tu propio servicio como asesor, cómo te vas a vender, cuáles son los beneficios diferenciales que tú tienes para no ser parte del común del resto y de todo lo que demás hacen, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, hay muchos agentes que ofrecen sus servicios y todos dicen lo mismo, ¿no? Si quieres vender un inmueble o quieres alquilar un inmueble, contáctame, ¿no? Y si tú vieras toda la cantidad, ustedes deben verlo, o sea, toda la cantidad de anuncios que están en redes con ese mismo titular, son miles, ¿no? Porque ahora en el medio inmobiliario tenemos cada vez más agentes, más asesores. Entonces, lo que yo les enseño en los cursos es a diferenciarse del resto. Si bien es cierto, somos un mismo rubro, trabajamos en conjunto, debemos apoyarnos, pero también, pues, si queremos nosotros resaltar y vendernos como un agente profesional, como un agente que da un servicio especial, debemos aprender a diferenciarnos, ¿no? Claro. Y vender un valor diferencial agregado que nosotros demos, ¿no? De igualmente, si el inmueble tiene algunos valores importantes que resaltar y que debemos agarrarnos de él para que el cliente se dé cuenta que ese es el inmueble que necesita, pues hay que aprovecharlos, ¿no? A veces hay características de los inmuebles súper valiosas que no se promueven porque no los identificamos. Y para poder identificarlos, por eso hacemos la estrategia, ¿no? Igual el público objetivo, identificar qué perfil de público me va a comprar ese inmueble, le puede interesar ese inmueble, ¿no? Porque no todas las personas van a ser el mismo público para todos los inmuebles, por igual, ¿no? No es igual vender un terreno para casas de campo como vender un departamento para vivir en familia en un distrito residencial. Son estrategias completamente diferentes, son públicos completamente diferentes. Entonces, en el marketing digital nos ayuda mucho porque tenemos muchas herramientas, muchas plataformas que nos dan la posibilidad de hacer un mejor análisis y publicaciones que realmente nos ayuden a llegar, ¿no? Por otro lado, también es importante entender que más allá del marketing digital, que es la primera parte que tenemos que aprender bien, y obviamente es un proceso de aprendizaje, porque no es como que pones un check en algún lado y todo se arma lindo, no, hay que conocer, hay que practicar, hay que tener varias, hay que capacitarse mucho y practicar y hacer prueba de error también. Claro. También está la parte posterior, ¿no? Que es la parte de ventas, ¿no? Que van de la mano, diría yo, ¿no? Por ejemplo, en Emprendedor Online nosotros hacemos cursos de marketing digital para todo lo que es conocer las herramientas y la publicidad y cómo encaminar nuestras campañas. Pero una vez que ya tienes los resultados, puedes llegar a tener muchos clientes potenciales que te escriben, pero de ahí no sabes cómo manejarlos. ¿Qué pasa si tú captaste al cliente, el cliente está feliz porque ve un anuncio que se siente súper identificado, pero no recibe el feedback ni la conexión correcta con el que está detrás de la página, ¿no? Entonces, si no sabes manejarlo, si no sabes qué cosa enviarle, qué mensaje enviarle, qué contenido enviarle, si le mandas un video, si le mandas un nuevo texto, en qué momento lo llamas, porque de hecho yo sí considero que en el rubro digital, en el rubro inmobiliario, perdón, la conexión, como se dice face to face, es sumamente importante, ya sea de vía telefónica o una vez que ya lo conoce al cliente presencial. Pero cuando un cliente te llama por un inmueble, lo que tú quieres es que te salga una cita, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes si ese cliente realmente es el perfil que tú necesitas para esa cita? Claro. Entonces, primero tienes que tratar de, le mandas la información, haces ciertos pasos y luego lo llamas, ¿no? No es igual que vender pues un polo, vender un zapato, porque eso hasta ni siquiera necesitas hablar con el cliente muchas veces para venderlo, ¿no? Claro. Nosotros vendemos productos de high ticket, un inmueble es otra dimensión, es otra historia. Entonces la conexión que existe entre usuario por internet
y dueño de la página por teléfono es básica, ¿no? Ahora, los clientes o el público, el usuario que utiliza redes sociales, ¿no? Estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, Claro. ¿no? Son distintos, De hecho. ¿no? Entonces, para cada red social, su fórmula, una fórmula distinta. Bueno, en realidad, más allá del tipo de red, te diría que no va mucho el tema del tipo de red, porque, bueno, de hecho todos sabemos que en Facebook, ya dejó unas estadísticas, está gente mucho más, un poco mayor, ¿no? Instagram y TikTok, por ejemplo, hay gente más joven, pero yo diría que la clave del tema no es necesariamente manejar al cliente en función de la red que de donde te contacta, porque no necesariamente todos los mayores están en Facebook y no están en Instagram, no, también puede haber, ¿no? Entonces es la forma en que tú diriges tu campaña, ¿no? Hacia quiénes la diriges, porque cuando tú te inventas en Facebook, tú puedes escoger el perfil del público, puedes escogerlo en base a edades, puedes escogerlo en base a intereses, puedes escogerlo en base a su tipo de trabajo, y más o menos tienes una idea de quiénes son los que te tienen que contactar, ¿no? Y en realidad, como te decía, una vez que tú lo conoces por el teléfono, en principio contacto, el primer contacto, una vez que ya escribiste, luego la llamada es clave, comienzas a interactuar con él, ¿no? Y en el curso de cierre de ventas que nosotros tenemos, es un curso donde nosotros explicamos, donde yo principalmente explico cómo hacer para que el cliente se sienta abierto a contarte su historia, ¿no? Porque el cliente te llama y te dice, quiero saber sobre la propiedad, y tú le informas sobre la propiedad, pero no sabes con quién estás hablando, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es que tú sepas primero hacerle algunas preguntas, entender cuál es su situación, todo lo que va detrás, para que puedas llegar a conectar con él. Una vez que el cliente se da cuenta que tú tienes las palabras apropiadas, el cliente se abre y conecta contigo, ¿no? Y ahí es mucho más fácil vender. Claro, como dices, Marilú, es muy importante filtrar al cliente, preguntarle, porque también es en vano hacer una publicidad y no es para que cualquier persona vaya a ver el inmueble. Y hay una cosa que también dices que es cierto, ¿no? Cada red social, el Facebook, está más dedicado ya a las personas. A un joven de 18, 19 años ya no utilizan el Facebook, ni uno de 23, 24. ¿A qué quiero llegar a la pregunta? Por ejemplo, si tú quieres hacer un coworking, presentar un inmueble de un dormitorio en la zona, llamémonos Barranco, ¿a dónde sería bueno hacer esa publicidad? En Facebook sabemos que pocos jóvenes van a ver el Facebook. ¿Sería en Instagram o en TikTok también puede ser una buena herramienta de hacer publicidad? Sí, mira, yo te difiero un poquito en eso de que los jóvenes ya no están mucho en Facebook. Mira, como te voy a repetir, todos están en todos lados, ¿ok? O sea que no es bueno discernir y decir, no, a lo mejor en Facebook ya no, porque los jóvenes ya no están en Facebook. No es una estrategia correcta. Haz tu publicidad en todos los medios que mejor puedas, que más puedas, abarca todo. En el proceso de análisis podrás darte cuenta de dónde te contactan más, por dónde te contactan más y por dónde y qué tipo de perfil o de edades te contactan, porque eso también tú lo puedes analizar en las estadísticas, tanto de Facebook como de Instagram o incluso hasta de TikTok. Te salen las edades, te sale el rango del sexo, te sale incluso hasta de dónde te contactan, ¿no? Entonces, en realidad yo diría que hacer una campaña para un inmueble, iniciar con todos, ¿no? Hoy día la estadística te dice que a pesar de que TikTok está teniendo mucho auge y es muy bueno el TikTok para el tema de viralización de videos, porque TikTok se viraliza muy rápido, definitivamente yo creo que sería erróneo pensar que no, que como ya no están aquí, mejor ya no publico aquí. No, hay que publicar en de todo lo más que se pueda y luego ir analizando, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa de controles, muy bien. Una breve pausa y regresamos aquí con más en Perú Inmobiliario. A través de Fuego TV, enciende tu vida.